Qué mejor que un ejemplo para entender, aunque no dejen ustedes de hacerlo también. Dios. Ok, hola. Pongamos un poco en práctica lo que hemos visto para la ley de Coulomb. Vamos a hacer un par de ejercicios bastante sencillos y después tratamos de ver cómo esto se podría aplicar en un caso un poco más complicado. El primero es simplemente pensar en que tenemos una carga en la posición 2, 2 y una carga en la posición 0, 0, o sea, en el origen. Realmente la posición de las cargas no va a ser lo importante es el vector relativo, que es el que me va a dictar de verdad la distancia entre ellas dos y pues digamos, dado este sistema de coordenadas que me va a dar estas componentes para los vectores, pues me va a dictar la dirección de la fuerza. Aquí entonces, para simplificar la situación, he colocado una de las cargas en el origen, pero pudo haber estado en cualquier otro lugar, o sea, yo pude haber colocado las cargas, trasladarlas en un vector, el mismo vector en ambas, y el resultado pues va a ser el mismo porque, como ya dije, lo que me interesa es el vector relativo. Lo otro que me interesa es la magnitud de las cargas. Entonces, lo primero que hay que hacer es precisamente hallar el vector relativo. En este caso va a ser muy sencillo porque como yo he colocado esta en el origen, me va a quedar simplemente menos RQ, o sea, menos, y recordemos que tiene unidades esto. Ya teniendo entonces el vector relativo, lo otro que me interesa es la magnitud de esa distancia, qué tan lejos está uno del otro, y eso entonces simplemente pues aplicamos las reglas usuales, que es sacar la raíz. Estamos hablando de un sistema dos-dimensional. Lo mismo sucedería para el caso tres-dimensional. Entonces en este caso, pues me va a quedar raíz de 4 más 4. Y aquí me va a quedar un centímetros cuadrados que lo saco, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 4 centímetros cuadrados más 4 centímetros cuadrados de factorizado al centímetro de una vez. O sea, la magnitud del vector relativo es simplemente 8 centímetros. 8 raíz de 8 centímetros. O también se puede escribir como 2 raíz de 2 centímetros. ¿Sí? Factorizando, escribiendo este como 2 por 4. Y sacando la raíz del 4. Ok, entonces ya tenemos la información de vectores relativos, su magnitud, y tenemos las cargas. Fíjense que me han dado las cargas en unidades stat-coulomb o ESU y las distancias en centímetros. Todo esto adrede para utilizar precisamente las unidades ESU, donde este señor acá, la constante es 1. O sea, no tengo que pensar en gran qué, simplemente me basta con escribir el producto de las cargas, que es 32, ESU cuadrado. Y ahora, aquí lo que tengo que hacer es escribir el vector relativo sobre la norma, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que el vector relativo era menos, entonces voy a poner aquí el menos, menos 2 centímetros, sobre la norma a la 3. O sea, tengo un 2 raíz de 2 a la 3. ¿De acuerdo? Bien,
No me falta nada más, nada más. Yo sé que estas unidades ESU que cuando se conjugan, aquí sí me falta algo, que es el centímetros al cubo. Yo sé que cuando yo conjugue estas ESU cuadrado con estos centímetros a la menos 2, me va a dar dinas. Esa es precisamente la definición de la unidad de ESU. Y aquí entonces pues ya es simplificar todo esto. Entonces aquí tengo entonces 32, 4 por 8. Voy a factorizar ese 2 también de acá, de tal manera que me queda 1, 1 y aquí abajo, entonces me queda 2 a la 3, o sea, 4 por 2, aquí me queda un raíz de 2 y todo esto en dinas. Bien, ahora este raíz de 2 a la 3 también lo puedo escribir como 2 por raíz de 2, de tal manera que entonces me queda, este se va con este con este, y aquí el 2 con este me queda un dinas. Sí, entonces este raíz de 2 a la 3 lo he escrito como 2 por raíz de 2 y el 2 va a dividir este 8 para que me quede un 4. Bien, entonces con esto acabamos de hallar la fuerza de Q sobre Q grande, ¿cierto? Y eso desde el principio pues lo tenía en mente porque estábamos hallando el vector relativo entre estas dos en esta dirección, o sea, el vector que apunta de la carga a la cual yo quiero calcularle la fuerza que está experimentando a la carga que la está generando. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la fuerza sobre la Q roja? Sabemos que va a ser menos esta, ¿cierto? Habíamos dicho que la fuerza de Coulomb satisface la tercera ley de Newton. Ok, entonces, si se dan cuenta, mientras uno siga, digamos, los pasos que se piden, que se necesitan, que es hallar todos los ingredientes de la fuerza de Coulomb, no hay ningún problema, ¿sí? Es, digamos, simplemente un ejercicio algebraico. Lo interesante es después ver qué implicaciones podría tener esto. Ya es ver, ok, esta fuerza, qué dinámica podría estar afectando sobre esta carga. Ahora, podemos hacer algo un poco más interesante, que es utilizar el principio de superposición para hallar la fuerza sobre esta debido a varias. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner otra carga ahora en la posición 1, 0 sobre el eje X y tiene cierto valor. Ahora yo he escogido este valor precisamente para que las sumatorias queden un poco más sencillas y se pueda realizar, porque yo sé que este va a salir con raíz de 2. ¿De dónde? Del hecho que estamos hablando de la diagonal de un cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces pongo este valor simplemente como ejercicio para que la álgebra sea un poco más sencilla. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque el principio de superposición me permite hallar la fuerza primero de una, después hallar la fuerza de la otra y sumarlas. Entonces aquí tenemos una situación igual a la de acá, porque este sigue siendo 0, entonces el vector relativo va a ser menos 1, 0 centímetros. O sea que la norma de este señor es simplemente 1 centímetro. ¿De acuerdo? Y todo esto lo conjugo en la fuerza. Aquí me faltó, y voy a hacerlo de una vez, escribir qué fuerza es esa. Esa fuerza es la de Q, esta Q naranja, actuando sobre nuestra Q de prueba.
Entonces vamos a utilizar todo esto en toda esta información. Nuevamente estamos en ESU, este señor no nos interesa, este producto me va a dar menos 32, perdón, este no vale 32, este es 1 por esta, entonces menos 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? El producto de las cargas. Y ahora el vector posición relativa, aquí hay otro menos, entonces vamos a ponerlo por acá con un menos centímetros sobre el módulo que es, qué pena, aquí me faltó el ESU cuadrado, ¿cierto? Del producto de las cargas. Es importante no olvidar eso porque las unidades siempre tienen que arreglárselas. Entonces este menos con este menos me da más, y la fuerza entonces me va a dar simplemente 1 sobre raíz de 2 en la dirección positiva X. Y todo esto me va a dar en dinas. Entonces ya hallé la fuerza de esta Q roja sobre la Q grande, la carga de prueba. Acabé de hallar la fuerza de la Q naranja sobre la Q de prueba. Ahora puedo entonces utilizar superposición lineal para encontrar la fuerza total sobre la Q de prueba, que es este resultado que acabamos de hallar más este. Entonces esto simplemente me va a dar, bueno, escribámoslo, entonces me da menos 4 sobre raíz de 2, 1, 1, dinas, y este me da o sea, menos 1 sobre raíz de 2, 3, 4 dinas. Y listo. Esto es en el papel, aquí simplemente escribiendo los vectores, pero yo pude haberlo solucionado pues diagramáticamente utilizando la suma típica de vectores. Es sumar este vector más este vector, recordar que tienen unidades y basta. Tengo la fuerza total sobre la carga de prueba Q. Si se dan cuenta, nuevamente no hay gran misterio, simplemente es utilizar las definiciones para encontrar fuerzas totales. Déjenme discutir un ejemplo un poco más elaborado, donde tenemos que pensar como físicos. El siguiente ejemplo no es que sea más complicado, simplemente es más físico. La idea es que vamos a suponer que tenemos un electroscopio. El electroscopio pues hay varios tipos, pero voy a suponer que es un electroscopio de 2 láminas. Y estas láminas lo que hacen es que están pivotadas y cuando se cargan, se van a repeler porque se cargan del mismo signo. De tal manera que uno puede evidenciar fácilmente la carga. Ahora, la pregunta es, supongamos que tengo un electroscopio con 2 láminas idénticas, de las cuales yo conozco su masa y la longitud. Voy a tomar un 2L, ya van a ver por qué. Entonces la longitud de las láminas de mi electroscopio va a ser 2L y supongamos que yo conozco Q. O podría ser al revés. Supongamos que yo veo cuánto se eleva y quisiera saber cuánta carga se ha depositado en las láminas de mi electroscopio. Entonces la pregunta voy a ponerla de esta manera: dada una carga, ¿cuánto ángulo van a hacer las láminas con respecto a la horizontal? Ahora, si se dan cuenta, el problema es mucho más complicado que simplemente poner 2 cargas y evaluar. ¿Por qué? Porque la ley de Coulomb solamente es válida para cargas puntuales. Aquí, en cambio, tenemos una carga distribuida a todo lo largo de la lámina. Y es una distribución que pues no se ve para nada que sea puntual. Sin embargo, y aquí es donde otra vez digo, es donde entramos nosotros los físicos. Nosotros lo que hacemos es ir modelando el universo iniciando de modelos bastante burdos y los vamos corrigiendo. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver
y estimar con un modelo burdo cuál va a ser la respuesta. Bien, entonces la idea es, tenemos una ley para cargas puntuales, entonces tratemos de justificar si podemos hacer algo así. Y recordamos, por ejemplo, lo que hacíamos precisamente con los cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos, cuando hacíamos diagramas de cuerpo libre, por ejemplo, cuando estaban en un campo gravitacional uniforme, nos bastaba como considerarlos como si estuvieran todos concentrados en el centro de masa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que la carga está toda concentrada en un centro de carga. Vamos a suponer que la carga está uniformemente distribuida sobre las láminas, de tal manera que el centro de carga pues, va a estar localizado en el mismo centro de masa, suponiendo que la masa también está uniformemente distribuida. Nótese que esto es un poco más complicado que aproximar el centro de masa, porque la aproximación al centro de masa para el cuerpo rígido vale para un campo gravitacional uniforme. Aquí entonces tendríamos que pensar en un campo eléctrico uniforme, pero no es cierto. Entonces nuestro modelo puede tener problemas. Sin embargo, es una primera aproximación, repito. Dicho esto, entonces lo que tengo ya no son dos láminas, sino dos cargas puntuales con carga Q, masa M, y a una longitud del pivote L, porque hemos dicho que está en el centro de masa, que es el mismo centro de carga, que es exactamente la mitad de la lámina. Uniformemente distribuida la masa, uniformemente distribuida la carga. Y listo. Entonces lo que vamos a hacer es, pues, hacer diagrama de cuerpo libre y lo que hemos hecho siempre. ¿Qué tenemos? Que tenemos las dos cargas, las dos láminas se elevan exactamente igual, de tal manera que las dos cargas van a estar posicionadas exactamente a la misma altura, y la fuerza eléctrica que una ejerce sobre la otra va a ser netamente horizontal. O sea, yo puedo aquí dibujar una fuerza eléctrica sobre la carga que está a la izquierda. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la carga que está a la izquierda. Sobre esta también tengo el peso, está actuando sobre él. Y lo otro que va a hacer que definitivamente la lámina esté en reposo, va a venir por acá la tensión. Y entonces yo voy a colocar el ángulo que me están preguntando, supuestamente es el ángulo que hace con la vertical. Entonces este va a ser alfa. Y ese es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, aprovechando la tecnología y que yo dibujo un poco feo, entonces más bien voy a dejar el dibujo que pueda hacer con el computador, mucho más claro. Y ahora con ese diagrama de cuerpo libre, pues hacemos lo de siempre, que es, entonces yo ya sé cuáles son las fuerzas en X. Acaba de decir, tomando el eje X positivo hacia la derecha, entonces tengo que es la tensión veces el seno del ángulo que hace con la vertical menos la fuerza eléctrica, y como la masita quedó en equilibrio, en reposo, queda 0. En Y voy a tomar el eje Y positivo hacia arriba y entonces tengo T coseno de alfa, y hacia abajo entonces tengo el peso. Entonces, si se dan cuenta, esto yo lo puedo escribir como T seno de alfa es igual a la fuerza eléctrica, la magnitud de la fuerza eléctrica, y T coseno de alfa es igual al peso, equilibrio. Ahora, si yo tomo esta y la divido por esta, estoy obteniendo esta relación de acá. Ahora, si se dan cuenta, entonces ya podría despejar el alfa si yo digo que conozco esto. Para conocer este, obviamente necesito la carga, y es ahí donde podría yo, por ejemplo, saber la carga eléctrica conociendo el ángulo. Simplemente es utilizar la ley de Coulomb. Entonces el K, el producto de las cargas, es la carga de la lámina de la derecha con la lámina de la izquierda sobre la distancia que la separa.
Ahora, como ellas están a la mitad de camino, están a L, y la lámina está con respecto a la vertical, un ángulo alfa, entonces la distancia a la que ellas están es 2L, o sea, la distancia a la vertical es L seno de alfa, entonces la distancia de una carga a la otra es 2L seno de alfa al cuadrado. Y de aquí ya es una cuestión de despejar para obtener esta relación entre funciones trigonométricas del ángulo que yo esté midiendo y la carga. Entonces aquí la pregunta podría ser, ¿cuál es la carga dado un ángulo? Puedo despejarla. O puedo despejar el ángulo dado una carga. ¿Cierto? Que sería un ejercicio, digamos, un poco más interesante. Yo puedo medir el ángulo y puedo entonces tener un valor para la carga. Esto para ángulos pequeños se puede aproximar. Este es seno de alfa al cuadrado, alfa. Entonces aquí tendría un alfa al cubo. Y podría entonces simplificar de manera sencilla mi ecuación. Entonces, si se dan cuenta, tengo una ley, la ley de Coulomb, que puede entrar en el juego de fuerzas usual de mecánica. ¿Qué hicimos? Hicimos un modelo que me permite estudiar un sistema un poco complejo, reducirlo a algo que permite utilizar la ley de Coulomb. ¿Tiene problema? Sí. No, realmente no puedo justificar completamente el hecho que yo pueda reducir las cargas a puntos, como si podría hacerlo en el caso de campos gravitacionales uniformes, donde decimos que la fuerza está aplicada prácticamente sobre el centro de masa. Ok, entonces con estos ejemplos podemos aterrizar un poco lo que habíamos hecho con la ley de Coulomb. Espero hayan sido útiles. Chao.